Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Ávila y el día de hoy nos va a hacer el favor de acompañarnos Silvia Leal. Ella es experta en tecnología y cambio digital, lo cual, adecuado para las condiciones en las cuales nos enfrentamos, es súper importante escuchar su opinión. Quédate con nosotros. Silvia, nos da mucho gusto que estés con nosotros en el programa. Entendemos que estás en una transición ahí en una sala de aeropuerto, etcétera. Por lo tanto, agradecemos mucho más el esfuerzo que nos acompañes. Bienvenida para todo nuestro auditorio de Factor Capital Humano. ¿Cómo estás, Silvia? Gracias, José María. Pues estoy bien, estoy efectivamente en un aeropuerto, camino de México, así que muy contenta, la verdad que muy contenta y encantada de estar aquí con vosotros en este momento de espera para salir para allá. Pues nos da muchísimo gusto. Mira, Silvia, parte importante de lo que hemos estado charlando y ofreciendo al auditorio en recientes programas tiene que ver en el cómo prepararse, cómo enfrentar las circunstancias que traen pues el desempleo, la crisis económica generada por diferentes factores, incluyendo la pandemia. Pero parte significativa de lo que hemos estado compartiendo tiene que ver pues la modernización, el cambio, que no necesariamente se inician con la pandemia, pero sí se potencializan con ella. Y pues obviamente el no estar preparado para ello ha tenido algunas circunstancias dramáticas, críticas para algunas empresas y dramáticas para algunas personas que trabajaban en ellas, que han tenido que cerrar, que han perdido su empleo y que otros que aún siguen laborando en las empresas, pues todavía no encuentran su estancia de satisfacción, su completo potencial, que pues no se encuentran y no han podido despegar en los puestos que ocupan, aprovechar otras oportunidades, que es una materia que entendemos que eres experta en algunas guías y quisiéramos que compartieras todos estos principios y tu conocimiento con nuestro auditorio. Por lo tanto, Silvia, quisiera que nos platicaras un poco de cuáles son aquellas recomendaciones que tú le puedes hacer a nuestro auditorio para que, en primer lugar, estén mejores preparados, cuáles son las tendencias que hay en el mercado para las cuales ellos deben de estar listos, preparando y capacitándose. Pues, José María, yo lo primero que diría al auditorio es que hay que entender cuál es el problema. Y mira, Einstein siempre solía decir, y es una frase que a mí me encanta, que si tuviera 1 hora para resolver un problema, y nosotros tenemos un problema, dedicaría 55 minutos a entenderlo y 5 a buscar una solución. Entonces, si te parece, vamos a empezar a entender el problema. Y es que hay muchas personas que creen que el problema es el desempleo, que no hay trabajo, y mucho me temo que eso es un error. En estos momentos, 3 de cada 4 empresas que buscan profesionales no los encuentran, porque buscan profesionales con unas competencias que no tiene el mercado laboral, porque estábamos, bueno, pues esperando efectivamente a que llegase la digitalización, pero no había prisa. Y entonces lo primero que hay que entender es que el problema no es la falta de trabajo, pero que hay que reciclarse y que todos podemos hacerlo, que no es que estemos hablando solamente de trabajo para ingenieros, hay mucho más trabajo para muchos otros perfiles, pero hay que hacer algo. Entonces ese sería el primer consejo, hay que entender cuál es el problema. Bien, y partiendo desde esta perspectiva de análisis, la cual en diferentes ocasiones hemos charlado que efectivamente, como bien lo tocas, el problema no obedece a la falta de trabajo, sino a la necesidad no cubierta, porque los perfiles y la formación que tenemos en el mercado laboral, la mayoría de las personas que estamos en edad de trabajar, no lo hemos desarrollado
no lo hemos preparado, no nos hemos capacitado para aprovechar estas oportunidades laborales que hay en todos lados, que es una necesidad no satisfecha en el mercado laboral y que se sigue buscando con ahínco a aquellos que ya cumplan y tengan estas habilidades. ¿Qué me puedes decir al respecto con relación a qué es lo que debemos de preparar y cómo lo debemos de preparar entonces? Pues yo lo primero que diría respecto a esta pregunta es que fuera prejuicios de todas aquellas personas que dicen, ay, si es que yo no puedo porque claro, yo soy mayor, esto es una cosa de millennials, entonces ese sería el primero. Y el segundo, que hay cantidad de formación gratuita maravillosa para reciclarse y que la excusa del dinero tampoco es una excusa que vale en estos momentos, que pueda valer. Entonces yo lo que diría es que hay que cambiar el chip y hay que sentarse a buscar qué cursos van bien para aquella profesión que tengo y dónde me quiero reciclar, porque de repente no todo el mundo tiene que ser ingeniero ni aprender a programar, sino que lo que hay que entender es la tecnología y yo recomendaría en este sentido los MOOC, los Massive Online Open Courses, que son cursos online gratuitos masivos de las universidades, de cantidad de plataformas que los ofrecen pues, para todo este tipo de casos, sabiendo que quien los haga, y lo que tienes que pagar es al final, bueno, en la mayoría de los casos solo el certificado, al final el que lo haga si le gusta se apuntará. Entonces yo diría, si te tienes que reciclar porque, bueno, quieres mantener el empleo o recuperar un trabajo, tienes que saber que las cosas no van a volver a ser como antes y que hay formación maravillosa que te permite en 2, 4, 6 semanas ponerte al día. Es que estamos hablando de un problema que se resuelve con 2, 4, 6 semanas con bootcamps, por ejemplo, bootcamps de Universia. Entonces, de verdad que es que no hay excusa para no hacerlo. Claro, claro. Y este es un punto significativo. El tomar la determinación de hacerlo, claro, hay miedo, hay temor, en incertidumbre natural y nuestra mente va a justificar 10,000 cosas para no tomar esa determinación, pero como bien lo comentas, no hay razón para no hacerlo. Y la cantidad de alternativas que hay en las redes, pues están disponibles para todos, a todas las edades, en todos los idiomas y con muchísimas opciones para poderlo utilizar. Parte importante de lo que estamos tratando de compartir, querida Silvia, tiene que ver precisamente con esto. El quitarse la incertidumbre y el miedo, tomar la determinación para avanzar y salir de este casquillo de eso no es para mí, a mí no me corresponde, que son solo excusas que tiene nuestra mente para ayudarnos a evadir un temor. Está con nosotros Silvia Leal, yo soy José María Velar y este es Factor Capital Humano. Quédate con nosotros, regresamos en un momento. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Velar y estamos platicando con Silvia Leal, experta en liderazgo, cambio organizacional, componentes de digitalización y todo lo que hoy día es tan importante comprender, no solo para las empresas en una circunstancia de crisis, de evolución y modernización, sino también para todas las personas que con o sin trabajo debemos de buscar actualizarnos, cambiar nuestro estado mental para aprovechar las oportunidades
que nos brindan estas herramientas tecnológicas y poder expandir nuestros horizontes laborales, así como nuestras metas y horizontes de resultados. Silvia, al respecto de esta cambio de actitud, buscar otras oportunidades, ¿cuál es el tipo de consejos que nos puedes dar para el auditorio que puedan abrir sus horizontes, pensar de maneras diferentes, poner atención a cosas que ya tienen en mano, pero que no están utilizando para poder cambiar su historia? Pues mira, yo os voy a dar o les voy a dar un consejo que les va a sonar raro, pero que me tienen que creer que funciona. Llevo muchos años en esto y, como decías al principio, soy doctora en sociología. ¿Yo qué es lo que recomendaría a una persona que, bueno, pues entiende que tiene que formarse en tecnología? Pues tiene que buscar un amigo tequi. Y yo siempre digo, quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro. Amigo, hijo, primo, vecino, tequi, friki, millennial, como le queramos llamar. Porque la tecnología no es fácil. Entonces, cuando tú empiezas, claro, hasta que coges la inercia, vas a tener muchas piedras en el camino. Y necesitas gente que te apoye, gente que te inspire, gente que te ayude cuando eso se tuerza. Entonces yo, una de las cosas que recomendaría es eso, es el buscar apoyos que te permitan avanzar. Y luego lo otro es que hay que practicar. O sea, sobre tecnología no podemos estar pensando continuamente si podemos hacerlo, no podemos hacerlo, si seré capaz. O sea, hay que sentarse y empezar a hacer pruebas, porque es un poco como pasó con el WhatsApp. Yo conozco mucha gente a la que le daba pereza empezar con el WhatsApp, mis propios padres, por ejemplo, y una vez que le coges el truquillo, al final te enganchas. Entonces hay que ir poco a poco y empezar a practicar con pequeñas cosas. Y al final es así como funciona la vida y como funciona también el aprendizaje en tecnología. Silvia, ahora entendiendo estas buenas recomendaciones que haces para nuestro auditorio, ¿alguno de los libros que has publicado y artículos que tienen, que están hoy día inclusive publicados en algún periódico de altísima circulación en España, se llama El País, hablas de algunas recomendaciones para alcanzar el nirvana profesional? Platícanos un poco de qué cosa es el concepto del nirvana profesional, que el término puede sonar un poco esotérico, pero en realidad es una cuestión muy simple y práctica. Cuéntanos de ello, por favor. Sí, el nirvana profesional hace referencia a, bueno, pues a esa ambición, no por ser el máximo director de una compañía, sino por alcanzar tu máxima aspiración profesional y disfrutarlo y ser feliz, ¿no? Porque ahora se habla mucho de la felicidad como que no tuviera nada que ver con el trabajo, o que coges y haces, bueno, pues una carrera profesional y renuncias a tu vida personal. Y yo creo que hay que buscar el equilibrio. Entonces, ¿cuál sería el nirvana profesional? Pues ese equilibrio entre la vida y el trabajo que te da una prosperidad y unas buenas, bueno, un buen ingreso económico y que además te permite ser feliz, ¿no? Ese sería el nirvana. ¿Y cómo alcanzarlo? Pues hay que alcanzarlo estudiando tecnología y entendiendo que se puede trabajar y disfrutar, porque si eso no lo metemos en la cabeza no lo vamos a alcanzar nunca. Si vas a trabajar pensando que eso es una tragedia y una maldición, no valorando que alguien te paga un sueldo, mal vamos. Claro, y inclusive mencionas algunas recomendaciones que son súper importantes y que no necesariamente, yo te diría, no necesariamente son nuevas, pero que al final de cuentas el recapitular y replantear en dónde estamos, cómo fue que entramos a la empresa en donde trabajamos o cómo ha sido nuestra historia laboral y cómo crecer en ella, ¿sí? Estas recomendaciones hacen muchísimo sentido. Por ejemplo, tocas en apuesta a la tecnología. Utilizar herramientas tecnológicas no es nuevo. Escribir a mano, escribir en máquina de escribir mecánica, pues trajo un avance impresionante en la consistencia, en la calidad y en la forma de hacerlo, así como el uso de herramientas como un fax, como un teléfono, ¿sí? Y cuando vinieron los teléfonos celulares, la movilidad que le trajo a las personas fueron procesos que además hubo que ir aprendiendo. Y olvidamos que este protocolo de aprendizaje es una obligación mandatoria para todos aquellos que estamos en el campo de trabajo. Así como esta recomendación, ¿qué nos puedes compartir para el auditorio desde tu perspectiva que podemos llevar a la implementación para hacer este cambio en nuestra cotidianidad aburrida, monótona, y dar un cambio en nuestra existencia profesional y laboral?
Pues mira, yo te daría como recomendación una de las líneas sobre las que hice mi tesis doctoral, que estaba relacionada con la motivación y, bueno, pues la diferencia de comportamiento de hombres y mujeres en función a la edad, también con, bueno, pues en el puesto de trabajo. Y la recomendación es que si vas a trabajar, y lo decía antes, hay que ir motivado, pero sobre todo hay que intentar ir apasionado por lo siguiente. A nivel global, tan solo el 15% de las personas van altamente motivadas a trabajar. Pero es que resulta que esta motivación explica el 35% del éxito en una acción. Imaginemos, por ejemplo, que una persona va a vender un proyecto complejo y no va motivada, o va a ejecutar un proyecto complejo, o va a hacer lo que sea. Si no está motivada, pierde ese 35% de éxito garantizado. Entonces, si quieres cambiarte de empresa, por ejemplo, no hay nada mejor que ir motivado a aquella empresa en la que estás, porque las cosas te van a ir bien y te van a rifar. Entonces, sería levántate por la mañana, da las gracias de que tienes un trabajo y ve súper motivado, porque es para que sigas ahí o que te cambies. Pero te garantizará que las pequeñas cosas y las grandes también salgan adelante. Claro. Y como lo menciona Silvia, el aspecto motivacional es un factor de éxito contundente. No nada más es un elemento que nos va a permitir ser resilientes para poder continuar a pesar de los fracasos, continuar e insistir hasta lograr el éxito deseado, así como tolerar la frustración de muchas cosas que nos pasan en la vida cotidiana, ¿sí? Hasta lograr el resultado deseado. Y el estudiar, pues no es sencillo, sobre todo cuando estás aprendiendo algo que no conoces, que no sabes y que además puede ser en términos prácticos complejo aprender. No nada más tener un compañero que nos ayude, que nos guíe, a quién preguntarle, un consejero de cabecera, sino el cómo ejecutar las tareas de una manera mucho más didáctica, más acelerada y empezar a cultivar resultados. Sobre estos puntos y otros más, vamos a platicar en un momento más con Silvia Leal después de este corte. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Velar. Quédate con nosotros. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y estamos platicando con Silvia Leal sobre todos los aspectos de cómo actualizarse, cómo entender los procesos de cambio, pero sobre todo cómo sobrevivir en ellos, cómo adecuarse, cómo crecer, cómo alcanzar nuestros objetivos. Y uno de los puntos relevantes que hemos aprendido pues al tenor de todas estas charlas y en la vida cotidiana tiene que ver con la formación, la capacitación. El cómo encontrarlo, cuál es el proceso que debemos de seguir, cómo reforzar nuestro proceso de hacer las cosas diferente, pero de mejor manera, en herramientas y en métodos probados. Silvia, ¿qué nos puedes contar al respecto sobre lo que es el proceso de capacitación y formación de las personas, no nada más en el campo laboral, sino como individuos profesionales que buscamos obtener algún resultado? Pues mira, yo aquí haría referencia a... Yo tengo una serie de televisión que se llama La Cuarta Revolución y ahí entrevisté a José Antonio Marina, que es el filósofo más conocido en estos momentos en España. Y en la serie decía, Silvia, entramos en la era del aprendizaje. ¿Aprendes o te vas a la cuneta? Dice, y es como el gimnasio. Tú tienes que entender que si quieres estar en forma, tienes que ir al gimnasio. Y si quieres estar en forma también en el trabajo, tienes que estudiar. Pero es que tenemos que verlo como una suerte y algo maravilloso, porque fíjate, Ramón y Cajal, el hombre, a principios del siglo XX decía,
que las neuronas se regeneraban y todo el mundo le llevaba la contraria. Ganó el Nobel aún así, y que sí que se regeneran y todo el mundo que no, y no se ha demostrado que se regeneran hasta el siglo XXI. ¿Y cómo se regeneran las neuronas? Pues una de las maneras más fáciles y más rápidas de regenerar las neuronas, es decir, de tener el cerebro súper bien, es precisamente estudiar y el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Introducirlo como una disciplina, ojo, por el bien profesional, pero también por el mental, porque todos queremos vivir mucho y sanos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Como una disciplina, poco a poco, estudiando cosas que nos gusten y cuando toque tecnología y no nos guste, con un buen amigo que haga que disfrutemos también. Pero hay que hacerlo porque además nos mantendrá sanos. Claro, y ahorita estás mencionando un escenario que tiene que ver con un protocolo didáctico que por más absurdo que parezca, por ejemplo, en todos los juegos, los videojuegos y las mecánicas de introducción de nuevas tecnologías tienen este componente de jugabilidad en donde van de cosas muy simples, muy sencillas, y una vez que se domina y que pasa el nivel, brinca uno a un trabajo más complicado y así va escalando hasta que puede llegar uno a una etapa en la que tiene competencia abierta con otros jugadores vivos que le dan a uno la batalla, y ahí es en realidad donde el proceso de aprendizaje va adquiriendo un skill ya no preplaneado, sino desarrollado por la habilidad del individuo, en este caso jugadores. Lo mismo que acabo de describir funciona en el proceso de entrenamiento y formación para cualquier otra persona. El chiste y el componente clave es que sea interesante y, como bien lo comentaste, si no nos gusta mucho, encontremos algún bypass, algún compañero, alguna clave que nos permita tragarnos el elemento de no necesariamente me gusta, que podemos lograrlo a través de ponernos metas a largos plazos u objetivos de aquellas cosas que vamos a poder obtener una vez que logremos ese resultado. Silvia, ¿cómo lo podemos implementar todos estos mecanismos y estas operaciones pues esenciales en nuestro día a día en el trabajo para formar estos hábitos? Claro, esto es como cuando la gente dice, ¿qué tengo que hacer para ponerme en forma? Y yo siempre digo, lo que tienes que hacer para ponerte en forma en competencias digitales es hacer tu viaje, tienes que buscar tu camino, tienes que ver qué tecnologías te van bien, qué tecnologías te van mal, buscar esos cursos que se adaptan a tu perfil y a tu deseo y también capacidades, ¿no? Y aquí, bueno, pues aquí vuelve lo que decíamos antes del compañero de viaje. Pero fíjate, me ha encantado lo que decías de la gamificación, porque si tú te metes a hacer esto que estamos diciendo y lo haces con técnicas de juegos o videojuegos, pero juegos o videojuegos, puedes encontrarte con lo que pasó en la Universidad de Kaplan, que metieron los videojuegos y las personas maduras que estaban estudiando allí incrementaron en un 166% el tiempo pasado en la clase porque lo disfrutaban. Y les ha ido tan bien que han metido la gamificación hasta en el departamento de carreras profesionales. Entonces, cada uno tiene que buscar su viaje, pero eso siempre, o sea, intentando disfrutarlo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para que eso funcione y disfrutarlo? Ver todas las opciones que hay y hacer aquella que a ti te vaya mejor. Pero son viajes, esto es una receta válida para todos. Pues no, cada uno se tiene que buscar la suya, pero insisto, es importante disfrutar porque el viaje es largo, es que es para toda la vida. Y aquí aparece un componente importante, la disciplina, la formación de una disciplina rigurosa y estricta para focalizarnos a hacer algo, es el camino que, como tú mencionas, es el viaje, sí, pero tiene un componente de esfuerzo. La diferencia es que si no me gusta, tengo que forzarme a hacerlo. Pero si me gusta, aunque me voy a forzar, me va a costar menos trabajo porque en realidad me gusta. Y disfruto el paseo, disfruto el camino, por lo tanto, la elección se vuelve un componente súper importante. Silvia, ¿algo que quieras compartir con nuestro auditorio antes de que terminemos el programa, que quisieras colaborar o con un mensaje que quieras impartir para todos nosotros? Bueno, pues yo diría que de verdad hay un montón de oportunidades ahí fuera. Yo sé que es lógico sentir miedo, sentir incertidumbre. El miedo es una emoción muy presente, pero que si abrimos los ojos vemos que, lo veíamos al principio del programa, hay unas oportunidades profesionales increíbles, empresariales también. Entonces hay que salir a pescar. Ya lo dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores, y hay que salir a pescar. A veces puede uno planear lo que está tratando de lograr, pero al caminar en esa dirección descubre uno
Claro, circunstancias e insabores que nos pueden resultar frustrantes, pero más adelante encontramos ventajas, beneficios y logros que no estaban dentro del plano inicial, pero que nos permiten aprender, construirnos mejor, desarrollarnos y satisfacer las necesidades, que es para lo cual nosotros nos esforzamos en la vida profesional y alcanzarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Silvia. Agradecemos de mil amores el esfuerzo que has hecho. Sabemos que te encuentras en trayecto y nos va a dar mucho gusto que nos acompañes en futuros programas para que colabores con Factor Capital Humano. Pues muchísimas gracias a todos y espero que hasta pronto. Seguro que sí. Buen viaje de regreso a la ciudad y al país de México que te aprecia y bienvenidos. Gracias. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Velar y estamos conectados.